Quiero narrarles una anécdota que ocurrió por allá en 1988. Me regreso 31, 32 años en el tiempo. Yo era un alumno de 10º trimestre y la primera semana de clases se nos invitó a acudir a la vieja sala de consejo divisional que estaba ubicada entre procesos e investigación. ¿Cuál fue la causa? Sentar a la maestra Milagros en la quilla para cuestionarle por qué impartía materias de gestión. En aquel entonces estuvieron presentes las autoridades, ¿sí? Que llevaban la dirección, jefes de departamento, y recuerdo que éramos una gran cantidad de alumnos. Y se le cuestionaba estas cosas. A la maestra Milagros se le decía que era una fresa, se le decía que era una tecnócrata, o parafraseando a los clásicos actuales, una fifí. Con el correr de los años, el tiempo le ha dado la razón a la maestra Milagros, ¿sí? Y desde aquí lo que pretendo hacer con esta pequeña introducción es hacer un reconocimiento, dado que en aquellos años no se enseñaba la gestión del diseño. Fue a partir de los trabajos, de las presentaciones, de la insistencia de la maestra Milagros, ¿sí? Y de algunas otras personas que la acompañaron, quienes pudieron en ese momento empezar a impartir estas materias que en su momento se veían raras. Hoy en día esto es una constante prácticamente en cualquier universidad donde se imparte diseño en el mundo, ¿sí? Nosotros no somos la excepción. Así que Milagros, desde aquí un reconocimiento a la gente que creyó en ti, a tu papá, a ti. Eres como aquellos viejos galeones españoles del siglo XVI o XVII. Te cañonearon, las olas te golpearon, pero no te hundieron, ¿sí? Y aquí está la muestra. En ese sentido, Milagros, aquí está parte de esa piedra, ¿sí? Que tú colocaste. Y bueno, mientras estés con nosotros, seguimos para adelante. Quiero compartirles en este momento entonces la presentación y era necesario que hiciera esta pequeña reflexión por lo que tiene que ver con la línea de gestión. Ha sido un colectivo que ha presentado algunos problemas desde la consolidación en el sentido de carencia de profesores que nosotros hemos tenido por ahí de pronto, ¿sí? Como todos sabemos, el año pasado se implementó el PER, ¿sí? A todos nos agarró, como decimos por ahí vulgarmente, con la mano, los dedos en la puerta. Muchos de nosotros conocíamos en algunos momentos esta modalidad a distancia, pero quizá no lo habíamos implementado, y lo mismo ocurrió con los alumnos. Para ellos fue un total desconcierto, aunado a esto, un trimestre de 9 semanas, el cual el tiempo corría, ¿sí? Y no podíamos detenernos. Un desafío que fue totalmente mayúsculo. Algunas personas que no sabían de estas posibilidades de trabajar a distancia, incluso les generó algunos problemas de salud, ¿sí? Y bueno, de repente no sabíamos por dónde entrar a esto, ¿no? Afortunadamente, con la buena voluntad de algunos profesores, levantaron la mano para capacitar a otros. Eso fue lo que ocurrió, ¿sí? Y bueno, pues algunos de nosotros fue la primera vez que hicimos esto. En el caso de las materias que se imparten, ¿sí? Tenemos que tener claro que la materia de gestión, o las materias de gestión, mejor dicho, son talleres. Si bien no son a lo mejor talleres operativos como puede ocurrir en Offset, como puede ocurrir en televisión, sí requerimos de muchas habilidades, de muchas prácticas que desembocan en el resultado de nuestros alumnos, ¿sí? Entonces también los espacios no eran desde luego los mejores, tanto de los alumnos como de nosotros, aunado a muchas cosas que hemos vivido, ¿no? Desde el perro que ladra, el tamalero que pasa por la calle y interrumpe nuestra clase o alguna situación de esta naturaleza. Bueno, esto fue un poco lo que el PER nos marcó. ¿Cuáles fueron estos primeros desafíos que nosotros detectamos? Las habilidades que los alumnos y que los profesores deberíamos tener con todas estas modalidades electrónicas. Como hace un rato les decía, no era fácil. Me queda claro que estoy hablando del colectivo de gestión, sin embargo, en la materia que tengo de aerógrafo, de pronto tengo que tener 3 dispositivos para poder trabajar. Uno donde los alumnos me ven a mí, otro donde ven cómo trabajo con las manos,
y otro a un costado para que puedan identificar las piezas que no se ven a través de la otra cámara. Ha sido un verdadero reto con todo esto, ¿sí? Desde luego aquí hay que marcar las actitudes de todos los actores, profesores y alumnos. De repente nos encontramos con alumnos que no quieren encender su cámara, si bien es un derecho no los podamos ver, no es que a mí me interese ver su cara o entrar a la intimidad de su hogar, ¿sí? Sí me interesa en muchas situaciones ver lo que están haciendo, cómo puedo corregir si no tengo los elementos para poder trabajar. Entonces ha sido de verdad en ocasiones una gran batalla para esto. Afortunadamente la gran mayoría de ellos lo entienden, pero bueno, no falta alguno por ahí que no pone de su parte. Pero la gran mayoría de la gente de la UAM destaca por esto, ¿no? Por su buena actitud. Desde luego que los valores que también ellos han presentado, ¿sí? Han ayudado, han coadyuvado mucho a que podamos llevar a buen puerto cada una de estas materias que nosotros tenemos, ¿sí? Y en el caso de nosotros, tenemos, bueno, tres tipos de materias, no en la línea, sabemos que en la UAM tenemos materias teóricas, teórico-práctico y práctico. En nuestro caso de la gestión, ¿sí? Estamos hablando de materias teórico-prácticas, ¿sí? Se requiere en muchos sentidos estar elaborando diversos tipos de prácticas, como enseguida les vamos a comentar, ¿sí? Como les decía, ustedes pueden ver aquí algunos chicos con las cámaras puestas, algunos otros no. Yo no tengo, insisto, la certeza, ¿sí? Que estén ahí trabajando, que estén dormidos o que estén en algún otro lugar. Y máxime que a veces mi clase es a las 7 de la mañana. Bueno, pero ¿qué es este colectivo de gestión? Yo ya les mencioné un poquito con esa anécdota de hace 30 y tantos años, hacia dónde iba enfocado este elemento y esta clase de WEAs. Bueno, de alguna manera nosotros lo entendemos como un complemento en la licenciatura, en el cual a los alumnos se les trata de fortalecer. No podemos dejar de lado que muchos de nuestros alumnos vienen de una situación muy golpeada económicamente, socialmente, a veces de familias disfuncionales, y muchos de estos problemas han hecho que nuestros alumnos pierdan de alguna manera el sentido hasta de la autoestima, ¿sí? De cómo enfrentarse a una cuestión laboral, ¿sí? Cómo plantear, por ejemplo, cómo elaborar un plan de mercadotecnia, en fin. Entonces, son parte de los avatares, de las vicisitudes con las cuales tenemos que estar respondiendo con el correr de los trimestres. Estas materias se imparten desde el 10º hasta el 12º, y lo que se busca, entre otras características, es ese equilibrio entre el oficio del diseñador, es decir, el saber ser como persona, como profesionista, ¿sí? Y como diseñador, desde luego. Buscando, pues como les decía, cuestiones de liderazgo, tomas de decisiones, asertividad, trabajo colaborativo, entre algunas otras cosas. Es decir, tratar de formar al alumno en un perfil ejecutivo y con visión. Lamentablemente, por las circunstancias que les acabo de exponer, no siempre se alcanza esto, ¿sí? Porque hay algunos alumnos que incluso hay que sacarles con tirabuzón de pronto las palabras. Si esto es difícil en una cuestión presencial, en una cuestión remota ha sido aún más difícil, ¿sí? Al respecto. Bien. En este caso, tenemos que tener claro que, bueno, todo ha cambiado. Esta pandemia nos deja claro que nos ha simbrado a todos a nivel mundial. Ha cambiado la manera de pensar, la manera de enseñar. Entonces, también nosotros hemos tenido que cambiar. Por lo tanto, en estas materias de gestión, ¿sí? Nosotros tenemos que exaltar esta cuestión del equilibrio entre el saber hacer y el saber ser. Le repito, ha sido sumamente difícil, ¿sí? Para ello, pero sin embargo hay buenas cosas. Bueno, a nivel de laboral, la cuestión se ha vuelto un poquito más conflictiva, más difícil, no hay trabajo, ¿sí? Y aunado a esto, hay que agregar también que hoy en día los trabajos están yendo hacia lo que tiene que ver con la actitud, con C, y posteriormente se ven las aptitudes, ¿sí? Y muchas de estas cuestiones también se tratan de fortalecer hacia el alumno desde este colectivo. Por lo tanto, tratamos de desarrollar la confianza, ¿sí? La autoestima,
como les decía, de pronto el trabajar con gente que viene de familias disfuncionales, pues suele ser un problema bastante serio, ¿sí? Tratar de tener empatía con los chicos en la medida de lo posible, lo más que se pueda, aunque insisto, algunos no siempre lo permiten, ¿sí? La resiliencia, entre otras cosas, y bueno, algunas otras características como estas que estamos viendo aquí. Son cosas que hay que tener en cuenta. Bueno, sin que uno sea ejemplo de nada, ante esta pandemia, mi clase, la de la maestra Milagros, es de 4 horas y media. Y bueno, de pronto abrimos espacios para que la clase se convierta en un espacio de 7, 8 horas a veces a la semana, con la finalidad de que los chicos puedan revisar, puedan trabajar. Nada menos este trimestre que concluyó, hacia el interior del colectivo se trabajó alrededor de, como les digo, de 7, 8 horas. Los alumnos me pedían alguna conexión, la hacíamos, revisábamos, trabajábamos. Es decir, yo de alguna manera no iba a salir, ellos tampoco salían de casa, y esto nos permitía desarrollar proyectos un poquito más complejos, más largos, aunque con sus problemas, como ahorita lo vamos a explicar. Nuestras materias del colectivo están conformadas actualmente por 3 materias, son estas 3. De ahí los elementos y el énfasis que hemos dado a partir de estos puntos, de los valores que se tratan de exaltar con los chicos, y una siguiente, que es esta materia. Aquí me permito darle el micrófono a la maestra Milagros para que nos explique un poquito en qué consiste esta nueva materia. Adelante, Milagros, si eres tan amable. ¿Sí estás, Milagros? Mili, tu micrófono está apagado, corazón. Como les decía, yo he estado de sabático, justamente desarrollando en mi proyecto esta UEA, en donde yo salí de una forma con unos paradigmas de dar clases muy diferentes a los que están ahora. Esta pandemia nos llevó pues a un aprendizaje, a una nueva era, en donde lo que conocimos ya no va a ser, y estamos en esta transición de cambio. Y más que nunca ahora se requiere en el alumno fortalecer esas competencias de emprendimiento. ¿Sí? Las empresas también se están reestructurando y cada vez están más exigentes en estas competencias conductuales de los alumnos. De hecho, pues durante la investigación que tuve y conectando con empresas, pues ya piden otro tipo de competencias aparte de las que ya había. Y una de las principales es justamente la resiliencia, la confianza por la forma de trabajar ahora en home office. Y esto me llevó a super investigar y a entender que el poder está en uno, ¿sí? Y llevar de la mano al alumno a ese empoderamiento de reforzar sus fortalezas, descubrirlas y sus áreas de oportunidad, convertirlas en fortalezas, ¿sí? Ser un emprendedor líder, proactivo, ¿sí? Que sea ejemplo hacia la gente que va a, pues a mandar o él mismo hacer una empresa, ¿sí? Porque no siempre es el emprendedor quiere decir que sea empresario. El ser emprendedor es una actitud que tenemos ante la vida de decidir y de atrevernos y entender que solo tenemos el aquí y el ahora y en darnos cuenta para hacer esas modificaciones. Y esta materia es justamente eso, llevarlos de la mano a que se redescubran en un autoconocimiento y empoderarse de que sí pueden, que sí se puede. Cuando se quiere, se puede, pero es un trabajo de todos los días, en un darse cuenta, en el aquí y ahora. Entonces, todo este proyecto que tuvo que cambiar, porque cambiaron las circunstancias y cambió el mundo y cambió todo, es llevar al alumno más a trabajar a ese hemisferio que no hemos tenido mucha oportunidad de trabajar en las licenciaturas, que es el hemisferio derecho, que es ahí donde está ese empoderamiento, ¿sí? Ese creer en uno mismo, de que se pueden hacer las cosas.
porque creo, lo creo, ¿sí? Entonces, es más llevarlo a este desarrollo humano de crecimiento para llevar al modelo profesional que requieren las empresas, que es el saber hacer, el saber ser y el saber estar. ¿Sí? Y eso lo tiene muy claro el líder y el emprendedor. Y todo es actitud. Y pues yo le agradezco a Marco este reconocimiento que me hizo. Ha sido una lucha muy fuerte durante esos años para hacer valer esta línea de gestión y que entrara en la currícula de la carrera como tal. Y pues seguimos en eso. Creo que se tuvo una visión bastante proactiva en este tipo de materias que hoy son necesarias fortalecer al ser humano. Y yo termino esta exposición diciendo que el 2020 nos reseteó, tal parece que resetearon al ser humano y que darnos cuenta que lo que pasó ya pasó, que el futuro es incierto y que solo tenemos el aquí ahora para crear. Y termino con esta frase, porque creo en mí, puedo crear lo que yo quiero, en el darme cuenta en el aquí ahora. Y ese es así como lo que a mí me gustaría dar. Fue esta materia, se llamaba Herramientas del Emprendedor en CBI, una materia que fue muy exitosa, y yo espero que en esta división, esta materia optativa divisional, porque no nada más es para diseñadores gráficos, pues tenga la misma aceptación que tuvo en CBI. Y pues muchas gracias, me da mucho gusto verlos. No ha sido un año fácil para todos. Para mí en lo personal fue un año muy, muy difícil, pero con muchas ganas de hacer esta materia, esta UEA. Muchas gracias. Gracias, Mili, por tu intervención. Bueno, continuamos. Sí. Bueno, en este caso, lo que nosotros hemos buscado, como yo les decía, como lo reforzó muy bien la maestra Milagros, es precisamente destacar, aunado al contenido de las materias, las competencias conductuales, ¿sí? Y preparar al chico, a la chica para su trabajo, para lo que será su futuro en el campo laboral, y con estas actitudes que ella muy bien resaltó, ¿sí? Bueno, aquí se me fue ahí un error de programación, una disculpa, ¿sí? Y esto nos lleva entonces a didácticas específicas. Si esto es como nosotros trabajamos en el salón de clase, y bueno, de alguna manera trasladarlo hacia una situación remota ha sido bastante complejo, dado que, entre otras cosas, hemos dejado de asistir a lo que son, por ejemplo, algunas empresas para ver la planeación, para ver cómo se elabora. Nos ha evitado, por ejemplo, trabajar o hacer uso de cámaras de GESEL en la materia de mercadotecnia. Entonces, de repente hay que acudir a algunas estrategias didácticas como aulas invertidas, etcétera, ¿sí? Y tener en cuenta que la línea de gestión en su mayoría se trabaja con proyectos. Se trabaja con un proyecto a lo largo del trimestre y con varios pequeños proyectos, ¿sí? Que van ayudando al muchacho a fortalecer y a desarrollar la materia. Esto ha sido sumamente complicado. Como yo les decía, muchas veces la exposición, el revisar a los alumnos hasta su conducta, su manera presencial, su manera de hablar, en ocasiones a través de estos sistemas digitales hace que sea un trabajo sumamente complejo, ¿sí? Porque uno incluso tiene que revisar a veces hasta los metalenguajes del muchacho, del alumno, ¿sí? El tiempo de revisión a todos se nos ha multiplicado, ha sido titánica la tarea, ¿sí? Y bueno, esto es parte de lo que ellos, solamente son 3 páginas de los proyectos que ellos hacen. Se recurre a diferentes elementos, como puede ser algunos trucos, ¿sí? Que el mismo Google nos permite, o dentro de la misma plataforma, para poder muestrear, para poder enseñarles un poquito de estadística en lo que tiene que ver con las materias, insisto, de mercadotecnia. Para esto, bueno, afortunadamente hemos contado con simuladores para poder hacer los focus group, aunque no es lo mejor. Sí, un focus group en la cámara de GESEL, ahí en la división de CIAD es maravilloso. Aquí no lo podemos hacer, pero hemos recurrido también a lo que es el storytelling. Justamente esto, digo, a título personal, me llevó a hacer un artículo, el cual ya está aceptado afortunadamente en España, que tiene que ver con esto,
¿sí? Y es algo que también se les promueve a los chicos. Un storytelling, para aquellos que no lo sepan, es la manera de hacer hoy en día clic entre la mercadotecnia, la parte publicitaria, ¿sí? Y lo que busca el consumidor. Es lo último, lo que está en boga hoy en día. Y bueno, esto es parte de los trabajos en la clase, ¿sí? Quiero compartirles este comercial, si me lo permiten. Esto es parte del storytelling. Es uno de los mini proyectos que se trabajan, ¿sí? Vean cómo, a pesar de los recursos tan limitados, por no tener laboratorios, por no tener talleres, los chicos lo suplen con una cantidad de trabajo y creatividad maravillosa. Bien, vamos a ver otro trabajo. Les advierto que está bastante crudo. No es la intención lastimar o herir a nadie. Es parte de cómo se sienten nuestros alumnos. Particularmente este es un trabajo del trimestre pasado. Y bueno, es bastante crudo, pero es parte de la realidad de lo que estamos viviendo. Vamos a verlo. Vamos a México. Escuche usted este dato. Ahí el coronavirus ha causado este año 4 veces más muertes que la violencia. La crisis está en la capital. Más de la mitad de los hospitales ya están saturados. Y como usted dice... Bueno, como se dan cuenta, es parte del quehacer de los muchachos ante esta situación. Insisto, sin tener talleres, sin tener laboratorios, se ha suplido bastante bien este trabajo. A lo mejor no con la calidad técnica que uno desearía, pero el trabajo aquí está, se puede evidenciar, ¿sí? Entonces, ¿cómo hemos trabajado nosotros al interior del colectivo? Pues además de la clase presencial, reforzando con lecturas. Aquí podemos ver algunas ligas, por cuestión de tiempo ya no las abriré, ¿sí? De materiales que tanto la profesora Milagros como un servidor, estos son solamente 2 de las muchas que se han presentado, ¿sí? Están en línea, están disponibles para los chicos, ¿sí? Con presentaciones que hemos hecho con el correr del tiempo, están disponibles para ellos. Además, la clase se graba, se les manda posteriormente, ¿sí? Aunado a la presentación. Con tutoriales, estos no son de nosotros, nos acercamos a algunos otros materiales que creemos que nos pueden fortalecer a los muchachos, ayudarles a contestar preguntas, ¿sí? Y termino, maestra Georgina, gracias. Sí, en este caso, bueno, pues las materias son de tipo demostrativo y pues se hace claro el empleo de la tecnología, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo podemos alcanzar estos objetivos? Bueno, pues hay que tener
empatía con los alumnos, eso es lo primero, ¿sí? Empatía en el entendido de ponernos en los zapatos de los otros. Hemos tenido, y no creemos ser los únicos, ustedes deben estar incluidos en esto, chicos en los cuales presentan problemas de salud, ¿sí? Yo mismo los he presentado, esta de cuestión a distancia me está también matando, ¿sí? Hay que tener solidaridad entre los compañeros, los académicos, los alumnos, ¿sí? Con todas las partes involucradas que estamos trabajando al respecto. Aprovechar el tiempo en clase, y como les digo, al interior del colectivo se han brindado muchas asesorías extra clase, y también es necesario esta cuestión de fortalecimiento de la alfabetización digital. No todos los alumnos tienen la capacidad, tienen el poder económico, hay ocasiones que están con datos de su teléfono, entonces también hay que entender esa parte, ¿sí? ¿Cuáles son las conclusiones en este caso? Nos ha planteado una reestructura completa en nuestra manera de ser, en nuestra manera de impartir la clase. Si bien nos queda claro también que debemos fortalecer la enseñanza a distancia, hay que tratar de aprovecharlo de alguna manera, ¿sí? El cambio de paradigma nos ha cambiado totalmente a todos, ¿sí? Y ¿cómo podemos nosotros alcanzar esto? Bueno, pues nosotros creemos que es necesario conciliar metas individuales y en equipo. Es necesario propiciar las aportaciones de ideas de nuestros alumnos, fomentar la confianza entre todos los integrantes que están trabajando, motivar a la perseverancia, ¿sí? Entre los integrantes y a nivel individual, compartir los objetivos individuales para poder llegar a buen puerto a nivel de equipo, reconocer públicamente el mérito individual de nuestros alumnos, motivar las propuestas de las ideas innovadoras, propiciar la comunicación, el diálogo entre los integrantes y desde luego abrir espacios para la solución de conflictos. Cuando hablamos de conflictos no estamos hablando de un problema, ¿no? De un problema personal, sino del problema de resolver el trabajo en clase. Y finalmente, ofrecer una disponibilidad permanente a nuestros alumnos. ¿Sí? Muchas gracias.